Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Nos encontramos en México DF, uno de los puntos calientes de nuestra gira mundial en la que queremos seguir de cerca la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros. ¿Stacy? Max, lo más destacable de lo que ocurre aquí, si lo vemos desde una óptica internacional, es que México es un estado fallido. Al llegar aquí, todo el mundo nos recomendó que contratáramos un seguro antisecuestros, porque hay abiertas varias guerras entre bandas rivales y podían llegar incluso a cortarnos la cabeza. Aunque bueno, al final hemos contratado un seguro de $1000, así que no creo que nadie vaya... Creo que hemos pagado de más por el seguro antisecuestros. No sale rentable que nos secuestren. Bueno, el caso es que al llegar aquí nos dimos cuenta de que México no es un estado fallido. Se hace evidente desde que uno llega al aeropuerto y entra en la ciudad, cuando ve todas las infraestructuras e instalaciones avanzadas con las que cuenta. Es más agradable de lo que yo esperaba. Más incluso que acceder en auto a Nueva York. Mira, Stacy, allá donde vamos, ya sea en Hong Kong, en México, DF o en Atenas, ocurre lo mismo. Existe la percepción de que las cosas están fatal, de que el país se derrumba y de que reina el caos. Pero cuando uno llega al lugar concreto, se da cuenta de que lo que hay, más bien, son desigualdades entre barrios. Unas zonas atraviesan enormes dificultades, mientras que en otras se vive muy bien. Y creo que es importante tener presente que todas las situaciones son salvables. En todas ellas, desde mi punto de vista, la raíz del problema es la misma, la ocupación por parte de los banqueros. Todo el mundo sufre del banksterismo, y México no es una excepción. Quizás sea una variante un poco distinta de ese gangsterismo bancario, pero sigue siendo el banksterismo más duro. Sí, vamos a hablar de la guerra contra la droga y del banksterismo. Algunas zonas de México son como los Estados Unidos de los años 20, en la época de la prohibición en Chicago, cuando Al Capone controlaba la nación y había un montón de corrupción entre los alcaldes, gobernadores e instituciones públicas de todo el país, hasta que desapareció la prohibición y con ella todos esos casos de corrupción. Pero bueno, hablando sobre si México es un estado fallido o no, me gustaría hacer referencia a una frase de nuestro amigo John Ackerman, al que ya hemos tenido alguna vez en el programa y que ha sido entrevistado por la revista Político. En primer lugar, México no es un estado fallido. Al contrario, destaca por ser uno de los países de Latinoamérica con las instituciones públicas más poderosas y mejor financiadas. En los últimos años, el país ha fortalecido significativamente su sistema parlamentario y judicial, así como su gobierno estatal y una serie de agencias independientes especializadas. Asimismo, México es la 14ª economía más importante del mundo y además es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, aprobado durante el mandato de Clinton, supuso un cambio significativo, puesto que ayudó no solo a que la industria se expandiera por México, sino también a que entre Estados Unidos y el país azteca se estableciera un intercambio norte-sur entre armas y drogas. Esos tratados de comercio están muy bien. El problema es cuando no se tiene cuidado a la hora de llevarlos a la práctica, que es lo que ocurrió en este caso. Y la razón por la que hago referencia a ese tratado es porque ahora tenemos otro, la ATCI, que pretende fomentar el comercio entre un montón de países y que también va a llevarse a la práctica sin ningún tipo de cuidado. La puesta en marcha del TLCAN fue un desastre y acabó dividiendo a la gente entre perdedores y ganadores, pero no tenía que ser así. Por lo que nos ha dicho la gente de aquí, el Tratado de Libre Comercio parece mejor de lo que piensan los estadounidenses, muchos de los cuales perdieron sus empleos industriales, que estaban muy bien remunerados. Por eso no creen que sea tan bueno para ellos. En fin, tenemos que hablar, cómo no, de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa. Seguro que toda la gente del control se está riendo de mi pronunciación. A mí me ha sonado bien, aunque no sé quién para evaluarlo. Caso Ayotzinapa, Estados Unidos implicado en la crisis de seguridad mexicana. La iniciativa Mérida, un acuerdo establecido entre los gobiernos estadounidense y mexicano con el objetivo de luchar contra la delincuencia organizada y que entró en vigor en el año 2007, implica directamente a Estados Unidos en el asunto. A pesar de que la iniciativa asegura velar por el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, entre el 2006 y el 2012, más de 60.000 personas han sido asesinadas en México según el Observatorio de Derechos Humanos. Por ejemplo, solo en el 2008, el Congreso estadounidense destinó $3.000 millones a esta iniciativa
Nueva Mérida, a la que muchos apuntan como la causa de toda esa violencia que empezó a surgir a partir del 2007. Y es que desde entonces están muriendo decenas de miles de personas, como sucedía en Chicago en los años 20, donde había una continua guerra abierta. ¿Qué queremos decir con eso del banksterismo? Cuando se habla de los miles de personas que han muerto en México relacionadas con el tráfico de drogas, todas las miradas se dirigen al HSBC. Nosotros solemos hacer el programa desde Londres, que es el centro bancario mundial responsable de los miles de millones de dólares procedentes de la droga que se blanquean cada año. Pues bien, el máximo responsable de esta actividad es el HSBC. Y aquí en México tenemos la consecuencia de lo que ocurre cuando no se aplica la ley contra los grandes bancos internacionales. Si no se les obliga a respetar la ley, sus delitos acaban impunes. Y eso es precisamente lo que sucede en algunas zonas de México, donde la ley brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque al HSBC se le ha permitido que actúe como un caballo desbocado. Mucha gente dice que la guerra contra la droga debería terminar definitivamente, así que bancos como el HSBC y Wachovia tendrían que, bueno, hablando de Wachovia, recordemos que la entidad reconoció haber blanqueado 378.000 millones de dólares procedentes de los cárteles de la droga mexicanos, una cantidad mucho mayor de la que ha reconocido haber blanqueado el HSBC, unos 78.000 millones. Sí, Wells Fargo adquirió Wachovia. ¿Y quién es el mayor inversor de Wells Fargo? Warren Buffett. ¿Acaso ha oído alguna vez a la CNBC hablar de su implicación en estos miles de muertes? El problema es que los mercados se rigen por la oferta y la demanda. Y es que solo en Estados Unidos el mercado de la droga mueve 100.000 millones de dólares. En total, los estadounidenses consumen 100.000 millones en heroína, metanfetamina, marihuana y cocaína. Y si lo comparamos con la economía mexicana, que mueve 1,3 billones de dólares, esa cifra constituye el 10% del total. Es decir, que el 10% de la economía mexicana va a parar directamente a las narices de los estadounidenses. Y además el 80% de las exportaciones mexicanas van destinadas a Estados Unidos, aunque no sé si en esa cifra estará incluida la droga. Tampoco sé si en la cifra de 1,3 billones se incluyen las exportaciones de droga o no. Porque, por ejemplo, en Europa las drogas ya se incluyen en el PBI. Sí, por ejemplo, en el PBI del Reino Unido se incluyen ya la prostitución y el consumo de drogas. Por eso han superado por primera vez a Francia. Y por eso su economía crece. Sí. El caso es que este flujo continuo de droga en dirección norte es el que genera esos niveles tan elevados de violencia. Pero además, cuando dices que Estados Unidos se está beneficiando de ello, también deberías incluir a la CIA, que forma parte de Estados Unidos. Fíjate, si no, en todo lo que está pasando con la implicación de la CIA y el FBI en el tráfico de drogas. ¿Por qué no se plantean cerrar la CIA? A lo mejor México debería decirle a la CIA, largo de aquí. Sí, todo eso ya lo sabemos, ya hemos hablado de ello, pero hoy prefiero que nos centremos en la economía mexicana, que está sufriendo por culpa de esa percepción que existe de que el país es un estado fallido. La gente nos ha hablado como si fuéramos a Somalia, Libia o Afganistán, todos esos lugares cuya economía ha destruido Estados Unidos, que ha convertido a esos países en estados fallidos. Cuando llegar a México es muy distinto de lo que es llegar a países como Libia o Afganistán. En fin, me gustaría hablar de una noticia de última hora que tiene que ver con el peso, el petróleo y las nuevas leyes sobre el crudo que van a entrar en vigor en México este año, en un pésimo momento, por cierto. El peso mexicano siente la presión de la caída del precio del petróleo. El peso cae hasta su menor nivel frente al dólar en más de 2 años como consecuencia de la bajada del precio del petróleo. Yo no me había dado cuenta, pero según el Wall Street Journal, los inversores suelen utilizar el peso, la divisa de los países emergentes, que concentra el mayor número de operaciones para cubrir su exposición ante estos mercados, y además suelen optar por venderlo en épocas de agitación financiera. La divisa mexicana, que al igual que las divisas de otros mercados emergentes ya estaba sometida a presión por culpa de las expectativas de una subida de los intereses en Estados Unidos, volvió a perder terreno después de que la OPEP decidiera no recortar la producción de crudo para poner fin a la caída de los precios. Ahora que el barril de crudo de Texas cotiza por debajo de los $50, México ha decidido modificar sus leyes en materia de petróleo, que fue nacionalizado tras la independencia, y abrir el mercado en lo que constituye una invitación para los inversores del sector. El problema es que los inversores estadounidenses y europeos se han quedado sin blanca.
Así es, el momento no podía ser peor. No. El precio del petróleo no deja de bajar y el complejo Cantarell, uno de los 3 mayores yacimientos petrolíferos del mundo, situado aquí en México, se está agotando rápidamente. Esa es una de las razones por las que la economía cada vez depende más de la cleptocracia y el narcoestado, porque los yacimientos petrolíferos se agotan y tampoco se está haciendo demasiado por diversificar la economía. Bueno, sí que se está haciendo. El gobierno ha aprobado varias leyes nuevas con ese propósito de diversificar. El problema es que el momento no es el mejor. Antes, un gran porcentaje de los ingresos del Estado provenía de los impuestos sobre el petróleo. Ahora esa proporción ha caído por debajo del 33%. Seguimos con la noticia del Wall Street Journal. Sin embargo, la caída del precio del petróleo afecta a las cuentas fiscales mexicanas, dado que los impuestos sobre el crudo suponen alrededor de una tercera parte de los ingresos del gobierno federal, que después de haber presupuestado el precio del barril para el 2015 en los $79, ha cubierto el 60% de las exportaciones de petróleo previstas para el año que viene al precio de $76,40 el barril. Además, el gobierno federal cuenta con un fondo de estabilización cuyo dinero está destinado a cubrir las posibles escaseces del futuro y evitar recortes presupuestarios. El gobierno también dispone de $193.000 millones en reservas extranjeras, una de las mayores cantidades que haya tenido jamás. Eso es algo que han aprendido las economías emergentes en los últimos 20 años. Que hace falta disponer de mayores reservas de divisas para sobrellevar las épocas de dificultad, cuando los mercados financieros explotan por culpa del exceso de apalancamiento en los centros monetarios como Nueva York o Londres. Esas reservas sirven para amortiguar los impactos. Ahora bien, el dólar se encuentra en una tendencia decididamente alcista, Sí. lo que hace que todas las divisas caigan frente a él. Y el hecho de que el petróleo esté cayendo supone un doble contratiempo para un país como este. Entonces, ¿qué puede hacer México de cara al futuro? Diversificar su economía sería una excelente opción. El problema es que las economías fuertemente vinculadas al petróleo están muy atascadas. Eso es lo que pasa en economías como la rusa o las de los países exportadores de petróleo, que se vuelven perezosas cuando el crudo cotiza en niveles altos y que cuando el precio empieza a bajar se echan a temblar, con lo que nunca encuentran el momento para diversificarse. Pues bien, ese momento podría haber llegado ahora. Sí, pero parece que estuviéramos hablando de una tormenta que ya pasó otra vez en el 2008. El dólar está en franca tendencia alcista, de hecho, cotiza en niveles más altos que en el 2008, cuando el sistema financiero internacional se derrumbaba, como si de un Armagedón se tratase. Asimismo, el precio del petróleo registra un descenso pronunciado, muy parecido al del 2008. Y la rentabilidad de los bonos es menor que la que había por aquel entonces. Es decir, todos los mercados, salvo el mercado bursátil estadounidense, parecen indicarnos una catástrofe inminente. No sé cuál puede ser la chispa que prenda la mecha. Quizá una crisis del peso, una crisis del rublo, una crisis del yen. Podría ser cualquier crisis y como estamos cayendo tan deprisa, todo esto podría provocar daños colaterales en el mercado de los derivados de todo el mundo. Bueno, el mensaje final es: vengan a México DF, es estupendo. Nos lo estamos pasando genial y la gente es muy simpática. Tenemos un agradecimiento. Sí, quiero dar las gracias a Televisión Azteca por este maravilloso estudio de México DF en el que nos encontramos. Estupendo. No se pierdan la segunda parte. Destrozaremos un poco más el idioma. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Guillermo Barba, periodista, autor de un blog en la edición mexicana de la revista Forbes y analista del mercado del oro y la plata en el Canal 40 de México. Guillermo, bienvenido a Kaiser Report. Bienvenido a México, Max. Nos lo estamos pasando genial. Eso está bien. Me gustaría hablar de una noticia que hace alusión a las más altas esferas. El Banco de México fue el primero en hablar de la posibilidad de repatriar el oro del país, incluso antes de que lo hiciera Alemania. Háblenos un poco al respecto. Sí, en el 2011 y 2012, el Banco de México adquirió 120 toneladas de oro, una noticia que copó todas las portadas por aquel entonces. Así que yo lo que hice fue preguntarle al Banco de México, de acuerdo, ya veo que han comprado 120 toneladas de oro, pero ¿dónde está? Me parece bien que hayan comprado todo ese oro, pero ¿dónde está? ¿Dónde están las reservas de oro? Y no quisieron desvelarlo. Estuvimos 4 meses insistiendo hasta que finalmente se decidieron a contarnos la verdad.
Las reservas de oro de México están en el Banco de Inglaterra. ¿Cómo? En el Banco de Inglaterra. ¿Pero qué clase de fechoría es esa? Sí. ¿Cómo es posible que el Banco de México tenga su oro en el banco central más corrupto del mundo? Y eso no es todo. El Banco de México tiene una cuenta no asignada, lo cual significa que no tenemos la posesión de los lingotes como tales. ¿Una cuenta no asignada? ¿Sabe lo que tiene que hacer el Banco de México? Dejar el tequila e iniciar la repatriación del oro. Exacto. El oro tiene que estar asignado. El país lo merece. Primero asignarlo y luego repatriar la mayoría, porque el 98% de las reservas de oro del Banco de México están supuestamente depositadas en el Banco de Inglaterra, Max. Y eso no puede ser, porque lo que está claro es que nos espera una crisis peor que la del 2008-2009. Y cuando esa crisis estalle, créame, todos los países querrán tener sus reservas de oro lo más cerca posible. Por eso es tan importante hacer como Holanda y repatriar la mayoría de las reservas. De acuerdo, luego seguimos hablando del oro. Pero antes me gustaría poner las cosas en contexto. Usted es economista. Sí. ¿Cuál es la principal noticia económica en México a día de hoy, Guillermo? Creo que la devaluación del peso y el desplome del precio del petróleo. Stacy acaba de decir que este año las ventas de petróleo por parte de México están cubiertas, pero yo creo que tendremos problemas porque más del 30% de los ingresos gubernamentales provienen del petróleo. Así pues, el año que viene y en el 2016 y 2017 tendremos dificultades porque el gasto público es muy elevado. Así que o bien tendrán que recortarlo o bien tendrán que pedir dinero prestado. Y a día de hoy el gobierno mexicano está en números rojos, en déficit. Se está gastando demasiado y la inflación es muy elevada. Permítame que lo interrumpa. Acaba de decir que el gobierno va a tener que recortar el gasto público. Pero no lo hará, pedirá dinero prestado y ya está. Esa es mi pregunta. En otras palabras, los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a un problema parecido: el desplome del sistema bancario internacional en la sombra, cuyas consecuencias afectan a la economía real. Y entonces los países tienen que decidir si seguir con la austeridad, es decir, recortar el gasto, o ponerse a emitir moneda como locos, como se está haciendo en Estados Unidos bajo la tutela de Paul Krugman y otros. ¿Qué es lo que va a pasar en México? ¿Van a optar por recortar el gasto e implantar la austeridad o qué cree usted? Deberían hacerlo, pero claro que nunca lo harán. El pensamiento keynesiano del gobierno está muy claro. Ellos creen que el gasto estimula la economía y por tanto lo que hay que hacer es gastar. Da igual en qué se gaste el dinero, lo importante es que se gaste. Y si no se tiene dinero suficiente, se pide prestado. Esa es una de las razones por las que la deuda pública de la nación no ha dejado de crecer desde que Peña Nieto llegó al poder. Tenemos razones para estar preocupados, porque la situación financiera no es buena y porque el precio del petróleo se desploma y puede permanecer mucho tiempo en niveles bajos. Otro síntoma, por cierto, de la deflación que tenemos en el mundo. Así pues, el gobierno tendrá muchos problemas y los mexicanos sufriremos, porque si el precio del petróleo se mantiene bajo, lo que eso significa es que el gobierno tendrá que pedir prestado dinero y subir los impuestos para tener más dinero que gastar. De acuerdo, nos encontramos en un círculo vicioso descendente, un bucle condenatorio, si se me permite utilizar esta expresión sin que parezca que dramatizo en exceso. El caso es que México está encadenado al precio del dólar porque esa es la divisa en la que cotiza el petróleo. Y el 80% de las exportaciones mexicanas se hacen a Estados Unidos. Sí, así es. Además, con la entrada en vigor del TLCAN, México se ha convertido prácticamente en un estado número 51 de Estados Unidos. ¿Entiende lo que quiere decir? Sí. México es un estado vasallo Sí. de Estados Unidos. Eso dicen algunos. Pues bien, hay países en una situación parecida que están tratando de abandonar el dólar. Me refiero a Rusia, China, Irán. Pero México no es uno de ellos. ¿No? No, México está contento con el dólar. Pero a lo que voy es que a lo mejor deberían empezar a planteárselo. ¿Qué opina usted? Sí, esa fue una de las razones por las que tuvimos que expandir nuestras reservas de oro, porque tenemos casi 200.000 millones de dólares en reservas extranjeras, de las cuales menos del 4% son en forma de oro. Podría decirse, por tanto, que tenemos todos los huevos en la misma cesta. Sí.
El gobierno mexicano, por lo que apuesta, es por... Ya lo entiendo. En fin, echemos la vista atrás a la historia más reciente. En los últimos 10 o 15 años, desde el año 2000, la clase media de Asia se ha multiplicado por 7, mientras que en América Latina solo se ha duplicado. ¿De qué va todo esto? La razón es que en Asia se están volviendo capitalistas, más capitalistas incluso que en Occidente. Pero en México no hay capitalismo, ni en México ni en el resto de países de América Latina, que son todos países en desarrollo. Podría decirse incluso que más que capitalistas, lo que son en cierto modo es socialistas. Y lo que México tiene que hacer es adoptar el capitalismo, como China. La gente dice que China es un país comunista, pero eso no es cierto, es un país plenamente capitalista. Los países latinoamericanos han dado un giro a la izquierda. Han nacionalizado instituciones e industrias y su economía parece estar en mejor estado. ¿Está de acuerdo conmigo o voy completamente desencaminado? Yo discrepo. ¿Está bien? Lo que hace falta es que haya más libre mercado, que el libre mercado funcione bien y que aumente la propiedad privada, que es la base del capitalismo, el cual a su vez es la base del desarrollo real. El mundo occidental se ha desarrollado gracias al capitalismo. Y esa es la razón por la que el mundo oriental se está desarrollando, porque están siendo más capitalistas que los occidentales, Max. Y por cierto, ese es uno de los motivos por los que el oro se está trasladando de Occidente al lejano Oriente y especialmente a China. Ya. Y esa es la razón por la que China va a convertirse en la superpotencia del siglo XXI. Voy a abordar el tema desde otro enfoque, a ver si acierto más. China está haciendo grandes inversiones en América Latina. ¿Está haciéndolas también en México? Sí, por supuesto. ¿En qué sectores? ¿En el energético o en alguno más? ¿Dónde concretamente puede verse esa influencia en México? Principalmente en el sector de la producción y en el sector ferroviario. Por cierto, que el gobierno ha anulado un contrato que se le había concedido a China para construir el tren de alta velocidad entre México DF y Querétaro. Actualmente, el sector energético no recibe prácticamente inversiones por culpa del desplome del precio del petróleo. Y las reformas que se empezaron a poner en marcha el año pasado no serán suficientes para que el país se desarrolle o para que la economía crezca más y para que se cree empleo. ¿Por qué? Porque no es un buen momento para el sector energético. Un sector que estuvo cerrado durante 75 años y que por fin se ha abierto. Acaban de abrir el sistema energético. Sí, pero quizá no en el mejor momento. El momento no ha sido el mejor. No lo parece. El gobierno... Cambiemos de tema y pasemos a hablar del turismo. El turismo representa el 7% de los 1,3 billones de dólares que mueve la economía mexicana. Sí. Pues bien, Acapulco acaba de vivir la peor temporada turística jamás registrada. Da la impresión de que los titulares sobre la guerra contra la droga, la violencia y la corrupción están teniendo consecuencias nefastas sobre el turismo. Una de las razones por las que Acapulco no logró atraer más turistas la temporada pasada es porque, como ha dicho Stacy, existe la percepción de que México es un estado fallido. Desde mi punto de vista, o existe un estado fallido. Pero no hay término medio. No puede hablarse de un estado semifallido. Pues bien, para mí México es un estado fallido, porque no existe un estado de derecho eficaz. Hay un montón de corrupción. Eso es muy contundente. O sea, que si hubiera que calificar al país de estado fallido o no fallido, usted optaría por lo primero. Sí, está claro que no estamos como Afganistán, pero eso no quiere decir que estemos bien. Necesitamos un estado fuerte y un estado de derecho eficaz que permita que el país se desarrolle. ¿Y no van a recibir ayuda de Estados Unidos? Claro que no. Que tampoco sabe crear un Estado seguro. En fin, nos queda un minuto más o menos y me gustaría aprovecharlo para volver a hablar del oro. Como experto en el oro que es usted, ¿puede decirme qué actitud tienen los mexicanos respecto a él? ¿Lo ven como una forma de almacenar la riqueza o han sido engullidos por la secta del papel moneda? ¿Se han bebido el Kool-Aid del papel moneda y ahora son miembros de la secta? Es curioso, pero la opinión pública mexicana prefiere la plata, y eso es bueno. Los mexicanos no somos tan partidarios del oro como, por ejemplo, los hindúes.
Nos encanta la plata y esa es una buena noticia. De hecho, se hizo una propuesta para monetizar la onza de plata a la que el Banco de México se opuso. Es algo que se debería hacer, pero bueno, mientras tanto podemos seguir adquiriendo onzas Y adoptar la norma de la plata. Exacto. Hay que proteger el poder adquisitivo porque el peso se devalúa y las cosas en México están yendo de mal en peor. Tenemos que prepararnos para la próxima crisis, Max. Y he de decirle que no va a ser nada buena para el poder adquisitivo de la gente. Por eso necesitamos más plata. Muy bien, Guillermo Barba, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a usted, Max, y bienvenidos a México. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado, Guillermo Barba. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós.